¿Sabes cuál era el arma más letal de un vikingo? No era el hacha, tampoco la espada. Era algo que llevaban escondido, algo que te podía matar antes de que siquiera vieras venir el golpe. Un cuchillo tan importante que lo llevaban hasta en la cama. Se llama Seax, y la historia lo ha dejado en las sombras mientras glorificaba las hachas de Hollywood. Pero aquí está la verdad. El Seax mató a más hombres en combate real que cualquier hacha de doble filo que hayas visto en una película. Y hoy vas a descubrir por qué este cuchillo fue el verdadero rey de los campos de batalla nórdicos. Imagínate esto. Eres un vikingo en el año 900. Te levantas y lo primero que haces es colgarte el Seax al cinturón. No es una opción. Es como salir hoy sin el móvil, simplemente no lo haces, porque el Seax no era solo un arma de guerra, era tu herramienta de supervivencia. Piénsalo así, amanece en una granja cerca de los fiordos noruegos. Hace frío, siempre hace frío. Sales a revisar el ganado y necesitas cortar una cuerda que se ha enganchado en la cerca. ¿Qué usas? El Seax. Cazas un ciervo para la cena y hay que destriparlo rápido antes de que la carne se eche a perder. ¿Con qué? El Seax. Tu barco necesita reparaciones y tienes que tallar una nueva pieza de madera para el remo. Adivina qué sacas del cinturón. Era la extensión de tu mano, tu compañero silencioso en cada tarea diaria. Los niños vikingos recibían su primer Seax alrededor de los 12 años como un rito de paso. Era el momento en que dejabas de ser un niño para convertirte en alguien útil, alguien capaz. Era como recibir tu primer sueldo o tu primera llave de casa. Te convertías en responsable de tu propia supervivencia. Y aquí está lo fascinante. Ese mismo cuchillo con el que habías desayunado, cortando pan y queso, se convertía en tu salvavidas cuando una banda de saqueadores rivales aparecía por sorpresa. No tenías que correr a casa a buscar un arma especial, ya la llevabas puesta, siempre. Con él cortabas carne, reparabas redes, tallaba madera, preparaba pieles, y sí, también lo clavabas en el costado de tu enemigo cuando las cosas se ponían feas. Era el equivalente a llevar una navaja suiza, pero diseñada por alguien que realmente sabía lo que era pelear por su vida. Pero había algo más profundo en todo esto. El Seax representaba independencia. En una época donde no había supermercados ni ferreterías, donde cada persona tenía que ser autosuficiente o morir, llevar un Seax significaba que podías arreglártelas solo. Podías cazar, construir, defenderte. No dependías de nadie más para las tareas básicas de existir. ¿Y sabes qué? Mientras las espadas eran caras, el Seax lo tenía cualquiera. Una espada podía costar lo mismo que varias vacas, una fortuna para un hombre común. Pero un Seax podía fabricarlo el herrero local con materiales accesibles en unas pocas horas, desde el jarl más rico hasta el granjero más humilde. Todos llevaban uno. Era democrático, era práctico, era letal. Esta accesibilidad cambió las reglas del juego. Significaba que cualquier hombre libre en Escandinavia era potencialmente peligroso. No había civiles desarmados como los entendemos hoy. Cada campesino, cada pescador, cada comerciante llevaba un arma mortal al alcance de su mano. Eso creaba una sociedad donde la violencia podía estallar en cualquier momento, pero también donde había un cierto respeto mutuo basado en la capacidad de defenderse. El Seax igualaba las oportunidades. El esclavo no podía llevarlo, eso estaba prohibido, pero cualquier hombre libre, sin importar su riqueza, lo portaba con orgullo. Era un símbolo de estatus, sí, pero no del estatus económico, era el estatus de la libertad misma. Ahora bien, toda esa practicidad diaria escondía algo que muchos no vieron venir, un diseño pensado para matar con una eficiencia aterradora. Ahora hablemos de diseño. El Seax no era un cuchillo cualquiera. Tenía una hoja de un solo filo, con un dorso grueso y reforzado. ¿Sabes qué significa eso? Que podías usarlo para apuñalar con una fuerza brutal, atravesando hueso y armadura ligera sin que la hoja se doblara. Déjame ponértelo en perspectiva moderna. Imagina la diferencia entre un cuchillo de cocina normal y un cuchillo táctico militar. Uno está diseñado para cortar tomates, el otro para atravesar chalecos y salvar tu vida. El Seax era la versión vikinga del cuchillo táctico, pero llevado al extremo. Ese dorso grueso no estaba ahí por casualidad. Los herreros nórdicos sabían exactamente lo que hacían. Cuando apuñalabas hacia abajo con toda tu fuerza, ese grosor distribuía la presión de manera que la hoja no se torcía ni se partía. Podías clavar el Seax en un escudo de madera, atravesarlo y seguir hasta alcanzar el brazo del tipo que lo sostenía.
todo en un solo movimiento fluido. Y el filo único era genial por otra razón. Concentraba todo el poder de corte en un solo lado. No desperdicias metal ni balance en un segundo filo que raramente usarías. Era eficiencia pura, como una katana japonesa, pero más tosca, más directa, más vikinga. Medía entre 10 y 75 centímetros, dependiendo del estatus del portador. Los más pequeños, los que llamaban Hadseax, cabían perfectamente en la palma de tu mano. Eran el arma oculta definitiva. Los llevaban comerciantes, exploradores, cualquiera que necesitara pasar desapercibido, pero estar preparado. Piensa en ellos como el revólver oculto del mundo vikingo. Luego estaban los seax medianos, entre 30 y 50 centímetros. Estos eran los más comunes. El tamaño perfecto para llevar al cinturón sin que te estorbara al caminar, pero lo suficientemente largo para alcanzar órganos vitales en combate. Era el punto dulce entre portabilidad y letalidad. Y después estaban los Lang Seax, los seax largos de hasta 75 centímetros. Estos los llevaban guerreros de élite y jefes tribales. Ya no eran solo herramientas, eran declaraciones. Puedo permitirme un arma así y sé usarla mejor que tú. Algunos incluso rivalizaban en longitud con espadas cortas, pero mantenían esa característica hoja de un solo filo que los hacía únicos. Los más pequeños eran perfectos para el combate cuerpo a cuerpo. Esos momentos en los que las hachas son demasiado largas y las espadas demasiado torpes. ¿Te imaginas una pelea en un pasillo estrecho de un barco? Las olas golpean, el espacio es mínimo, tu enemigo está a centímetros de tu cara. Intentas blandir un hacha y golpeas el techo de madera. Intentas girar con una espada y chocas contra las paredes. Pero el seax solo necesita medio metro de espacio para atravesarte el cuello. O piensa en una batalla en un bosque denso, entre árboles y maleza. Esas armas largas y glamurosas de las películas se atascan en las ramas. El seax se mueve como una serpiente. Rápido, preciso, imparable. Y aquí viene lo mejor. Mientras tu enemigo levantaba su hacha para dar un golpe espectacular, tú ya le habías clavado el seax entre las costillas. La física del combate real no perdona. Un golpe de hacha requiere levantar el arma, generar impulso, calcular la trayectoria. Todo eso toma tiempo. Quizás 2 segundos. El seax solo necesita medio segundo. Un movimiento hacia adelante desde tu cadera y ya está dentro del cuerpo del otro tipo. Rápido, silencioso, definitivo. No había segunda oportunidad. No había bloqueo heroico de último momento, como en las películas. Una vez que el seax entraba, el daño ya estaba hecho. Las heridas que causaban eran horribles, desgarros internos masivos, hemorragias que no se podían detener con la medicina de la época. Los anglosajones que lucharon contra los vikingos lo sabían bien. Sus crónicas hablan con terror de las cuchillas nórdicas que muerden sin avisar. No era poesía, era experiencia traumática convertida en escritura. Pero toda esta letalidad tecnológica planteaba una pregunta incómoda. Si el seax era tan efectivo, ¿por qué la historia decidió olvidarlo? Entonces, ¿por qué no hemos oído hablar más del seax? ¿Por qué no vende? Hollywood nos ha vendido vikingos con hachas gigantes y espadas flamígeras porque se ven bien en pantalla. Pero la realidad era mucho más cruda y práctica. Piénsalo. ¿Qué suena más épico en un tráiler de película? El guerrero blandió su hacha de guerra mientras el fuego consumía la aldea, o sacó discretamente su cuchillo utilitario y apuñaló al enemigo en el hígado. La primera vende entradas. La segunda es lo que realmente pasaba. El problema es que hemos confundido espectáculo con efectividad. Las hachas se ven increíbles cuando las giras sobre tu cabeza a cámara lenta. Las espadas brillan hermosamente bajo la luz cinematográfica. Pero el seax es demasiado honesto, demasiado real, demasiado incómodo para la fantasía que queremos consumir. Los saqueadores que aterrorizaron Europa durante siglos no lo hacían con coreografías de película. Lo hacían con herramientas eficientes, mortales y omnipresentes. El seax
era esa herramienta. Cuando los vikingos desembarcaban en las costas de Inglaterra o Francia, no estaban pensando en poses heroicas, estaban pensando en sobrevivir, saquear rápido y volver al barco antes de que llegaran refuerzos enemigos. Y ahí el Seax brillaba. No necesitaba mantenimiento constante como una espada, no se desbalanceaba si perdías el escudo como un hacha, simplemente funcionaba, una y otra vez, sin fanfarria ni drama. Además, las espadas se exhibían, se heredaban, se enterraban con pompa. Cuando un jarl moría, su espada recibía un nombre, se cantaban sagas sobre ella, se convertía en leyenda. Muerde acero o destrucción de hielo pasaban de generación en generación, acumulando historias como una bola de nieve acumula masa. Pero el Seax era tan común, tan del día a día, que la historia lo trató como un simple utensilio. Era como el martillo en el cinturón de un carpintero. Esencial, sí, pero no digno de poesía. Los escaldos vikingos no componían versos sobre el glorioso Seax de Bjorn que cortó perfectamente el pescado para la cena y luego mató a 3 sajones. Como si hoy en día alguien escribiera sobre tu cuchillo de cocina en lugar de tu coche deportivo. Nadie publica en Instagram su pelador de patatas, pero sí su Tesla. Nadie presume del destornillador que tiene en el cajón, pero sí de su reloj suizo. Sin embargo, te aseguro una cosa, en una pelea de vida o muerte, preferirías tener ese cuchillo. Hay algo más perverso en todo esto. Los historiadores medievales que documentaron las invasiones vikingas eran monjes cristianos, y estos monjes tenían una agenda, mostrar a los nórdicos como bárbaros salvajes con armas primitivas. Escribir sobre hachas enormes y violencia descontrolada servía a ese propósito. Pero documentar que estos bárbaros usaban herramientas multifuncionales, ingeniosas y estratégicamente diseñadas, eso humanizaba demasiado al enemigo. Así que el Seax quedó relegado a notas al pie, a menciones de pasado, a objetos secundarios en los inventarios arqueológicos. También se encontró un cuchillo. Era todo lo que merecía, mientras las espadas recibían párrafos enteros de descripción. La ironía es brutal. La arma que probablemente mató a más personas durante la era vikinga es la que menos espacio ocupa en nuestros libros de historia. El martillo que usamos todos los días no aparece en las fotos, pero el cuadro decorativo que cuelgas una vez al año, sí. Así funciona la memoria humana, priorizando lo excepcional sobre lo funcional. Y esta amnesia histórica tiene consecuencias. Nos ha hecho creer que la guerra vikinga era caótica y primitiva cuando en realidad era calculada y eficiente. Nos ha vendido una versión romántica de guerreros honrosos con armas nobles, ocultando la verdad más oscura, que dominaron Europa con pragmatismo frío y herramientas letales que nunca fallaban. Pero la evidencia física cuenta una historia muy diferente a la que Hollywood nos vende, y es hora de escucharla. Cuando los arqueólogos excavan tumbas vikingas, ¿sabes qué encuentran más que cualquier otra arma? Exacto, seaxes. Miles de ellos, en tumbas de hombres, de mujeres, de jóvenes, porque era parte de la identidad nórdica. Y no estamos hablando de unos pocos ejemplares excepcionales, estamos hablando de una abrumadora preponderancia estadística que la narrativa popular simplemente ignora. En Noruega, de cada 10 tumbas con armamento, 8 contienen un seax. En Suecia, la proporción es similar. En Dinamarca, incluso mayor. Pero aquí está lo fascinante. También los encuentran en tumbas femeninas. No muchos, pero suficientes para romper nuestras ideas modernas sobre roles de género vikingos. Mujeres enterradas con seaxes decorados, a veces junto a joyas y herramientas de tejido. ¿Qué nos dice eso? Que la capacidad de defenderse no era exclusiva de los hombres. O quizás que la línea entre herramienta y arma era tan delgada que ambos géneros necesitaban llevarla. Los jóvenes adolescentes también aparecen con seaxes en sus tumbas, muchas veces su primera y única arma. Era el marcador de la transición a la adultez, el símbolo físico de que ya no eras un niño dependiente, sino un miembro productivo y potencialmente peligroso de la sociedad. Algunos tenían inscripciones rúnicas con nombres como Mordedor o Rompehuesos. No eran decorativos, eran recordatorios de lo que ese pedazo de metal había hecho y volvería a hacer. Imagina sostener un seax con runas grabadas que dicen Leg Beater, mordedor de piernas. No es metáfora,
Ese cuchillo literalmente había mordido piernas enemigas, cortado tendones, dejado a hombres incapacitados sangrando en el barro. Y el dueño estaba tan orgulloso de ello que lo hizo grabar permanentemente. O Bane Beater, rompehuesos. Piensen la fuerza necesaria para romper un hueso con un cuchillo. No es un corte limpio de carnicería. Es fuerza bruta, repetición, violencia sostenida. Y alguien decidió que esa era la característica definitoria de su arma personal. Estas inscripciones nos dan una ventana inquietante a la mentalidad vikinga. No romantizaban la violencia con eufemismos poéticos. La nombraban directamente, casi con orgullo pragmático. Esta herramienta hace su trabajo excepcionalmente bien. Era el mensaje implícito. En excavaciones en York, antigua Jorvik vikinga, se han encontrado más seaxes que espadas y hachas combinadas. Déjame repetirlo porque es crucial. Más seaxes que espadas y hachas combinadas. En una de las ciudades vikingas más importantes fuera de Escandinavia, el arma predominante no era la que vemos en las series de televisión. ¿La razón? Porque era el arma real de la gente real. York no solo era una base militar, era una ciudad comercial bulliciosa. Comerciantes, artesanos, pescadores, agricultores, todos vivían ahí. Y todos llevaban seaxes. Porque en una ciudad portuaria medieval, la violencia podía estallar en cualquier taberna, en cualquier transacción comercial que saliera mal o en cualquier disputa personal que se calentara demasiado. Los arqueólogos también han encontrado marcas de desgaste reveladoras. Muchos seaxes muestran señales de haber sido afilados docenas, incluso cientos de veces. Los filos están adelgazados por años de uso constante. Los mangos tienen marcas de sudor y grasa, pulidos por manos que los sostuvieron día tras día. Compare eso con las espadas encontradas. Muchas están casi prístinas, claramente guardadas para ocasiones especiales o enterradas poco después de ser forjadas. Eran objetos de estatus, no terruños de trabajo. El seax, en cambio, vivía en el cinturón. Se usaba hasta el agotamiento y solo se reemplazaba cuando ya no podía mantener un filo. En excavaciones en Dublín, otro asentamiento vikingo crucial, han aparecido talleres enteros dedicados exclusivamente a fabricar y reparar seaxes. Herreros que se especializaban en este único tipo de arma porque la demanda era constante y masiva. Era como las fábricas modernas que solo producen smartphones. No lo harían si no hubiera un mercado enorme y perpetuo. Y aquí está el detalle que cierra el círculo. Cuando encuentran campos de batalla vikingos y analizan los restos óseos, las heridas más comunes no son cortes profundos de hacha o estocadas de espada. Son heridas punzantes de hoja corta en el torso y abdomen. Heridas consistentes con ataques de seax en combate cercano. La tierra misma nos grita la verdad que la cultura popular se niega a escuchar. Y esa verdad resuena con una lección que olvidamos a nuestro propio riesgo. Hoy vivimos en un mundo donde lo llamativo siempre gana. Donde el marketing vende la imagen por encima de la sustancia. Pero los vikingos sabían algo que nosotros hemos olvidado. Lo verdaderamente efectivo no necesita ser espectacular. Solo necesita funcionar cuando importa. El seax nos enseña que la historia real es más fascinante que la ficción. Que detrás de cada leyenda hay herramientas simples, decisiones prácticas y personas que sabían exactamente qué necesitaban para sobrevivir. Así que, la próxima vez que veas una película de vikingos blandiendo hachas enormes, sonríe. Porque ahora sabes la verdad. El arma que realmente dominó los campos de batalla nórdicos cabía en un cinturón y podía matarte antes de que vieras venir el golpe. Si quieres seguir descubriendo los secretos reales que la historia olvidó, tienes más portales esperándote en el canal.